Guapísimos todos. ¿Sí? Órale. Hola a todos, ¿me pueden escuchar bien? Bien, les doy la bienvenida a la presentación de Caprichos, la obra ganadora del premio Sergio Galindo, y tenemos el privilegio de tener al autor presente. Y vamos a hacer de esta presentación algo un poco más lúdico, por lo tanto, en vez de leer un texto literario, vamos a dar una muy breve introducción, Carla y yo, y después vamos a hacer preguntas al autor, porque de esto se trata, de conocer un poquito más al autor de la obra. Entonces, sin más, empiezo. Caprichos, esta obra que tienen aquí, es una rareza, porque combina lo que parecería incompatible. Para empezar, es una mezcla de géneros, tenemos policíaco, epistolar, ensayo, y después sitúa en la Ciudad de México de los años 40 a personajes que aparentemente son contradictorios entre sí, como Clementín Maurel, Manuel M. Ponce, un brujo que lee el tarot. Tenemos también a Benny Moré, dos matones gangsteriles, y a Manuel y a Carlos Chávez, y por supuesto a Andrés Segovia. Así pues, estamos ante una obra poco común. Y es que Marcos, desde hace 5 lustros, cuando nos conocimos en la Facultad de Letras de la UNAM, ya desde entonces era un artista y académico poco común. De entre toda la pandilla de jóvenes poetas, entre cuyos uno está aquí, que se llama Rodrigo Hobart, que nos acompaña desde la facultad, entre todos esos poetas, cuentistas y narradores que deambulaban por los pasillos de la facultad, Marcos se distinguía por tocar la guitarra clásica. Y esto tiene una relación con nuestra obra. Esta obra es una obra musical. El tema de la música entreteje buena parte de la intriga de esta novela. Marcos ha hecho de la música el eje conductor de su vida cotidiana desde entonces. Y en esta obra van a encontrar 24 caprichos para guitarra, una obra musical de Manuel M. Ponce que ustedes van a poder desentrañar a lo largo de la lectura. Como saben, una broma sobre literatura latinoamericana explica que los aportes más significativos dependen de cada nación. Así pues, por ejemplo, Argentina ha dado cuentistas, México ha dado novelistas y Uruguay, raros. Así pues, Caprichos es la muestra de que por las venas de mi amigo corre algo de sangre uruguaya. Esta cualidad de Marcos de distanciarse de la tendencia dominante lo ha acompañado su vida entera. Durante la facultad, cuando sus compañeros hacían tesis sobre Aldana, Calderón o Bolaño, Marcos eligió el libro del Caballero Cifar como su tema de tesis. Como saben, el Cifar no es cualquier novela de caballerías del siglo XIII, sino una con fuertes componentes hagiográficos, didácticos y épicos. Los que deseen desentrañar Caprichos hasta la médula, los invito a que lean la tesis de licenciatura de Marcos, que les dará algunas pistas sobre esta obra. Marcos continuó fraguando su propio camino, lejos de lo ampliamente aceptado. Hizo sus estudios doctorales no en Alcalá de Henares, no en la Autónoma de Barcelona, sino en la vieja Vetusta, la cuna de la regenta, Oviedo. Y fue en la cuna de Leopoldo Alas Clarín que Marcos me envió sus primeros manuscritos, raros, por supuesto. Relatos sobre ataques alienígenas, leyendas de fantasmas situados en los pueblos de Rumania y poco tiempo después el primer esbozo de lo que sería, con el paso de los años, Caprichos. En ese lapso, Marcos escribió una tesis doctoral y seguimos con lo raro, que se volvería un libro. El tema de la tesis y el título de ese libro es Flos Sanctorum, con sus etimologías, lo maravilloso hagiográfico. Por cierto, publicado por la UB, si alguien la quiere, está en acceso libre, como aquí señalan, tiene el récord de ser el libro más extenso de la UB. Así pues, Marcos no solo tiene el premio Sergio Galindo, sino el premio a la extensión del libro de la Universidad Veracruzana. Muy bien, aquí hay una lectora.
¿Quieren desentrañar esto? Léanse la tesis doctoral de mi amigo. Ahora, también por esa época, Marcos escribió otro libro, Tratado Breve de Medicina y de todas las enfermedades, de Fray Agustín Farfán. Se fijan, seguimos en lo raro, ¿sí? Así pues, leyendas de santos, lo maravilloso, tratados de medicina, enfermedades. Algo de eso encontrarán aquí también, porque la obra ganadora del Premio Latinoamericano de Novela Sergio Galindo refleja vivamente la personalidad de oxímoron, de paradoja, de lo que ha sido la vida de mi querido amigo Marcos Cortés. Pero nunca ripio. Exactamente. Caprichos es, como la vida de mi amigo, una senda donde lo impensable se entreteje para crear una historia potente de giros inesperados y de prosa luminosa. No se pierdan esta obra. Felicidades, amigo. Muchas gracias. Cedo la palabra a Carla Carreón. Gracias. Excelente introducción. Muchísimas gracias, Emilio. Pues para empezar, quiero agradecer la invitación para presentar esta novela. Yo, bueno, también como para hablar de algo, no es como sino que ya lo tenía preparado, para hablar de algo que también es como anecdótico y que me significa mucho. Bueno, Marcos, que me insisten que ya le diga Marcos y ya lo estoy haciendo porque hasta hace 2 meses le decía, doctor Marcos. Me insiste que ya le hablé de tú, porque ya los dos somos doctores y somos colegas. Pero Marcos fue una persona, me dio clases en la maestría, sí, ya tiene un ratillo, que me enseñó realmente a leer. Creo que hasta la maestría yo no sabía leer, pero con toda la extensión de esa palabra. Y él me enseñó justamente que hay otros lenguajes y otros códigos, como ya se ha señalado. Él lee otro tipo de textos que no son literatura, que no son considerados literatura, pero los lee desde esa mirada. Y en su curso yo aprendí a leer así también, es decir, leer otro tipo de textos que no son literatura y entenderlos como literatura. Entonces, aquí hay una palabra que yo quisiera que les resonara porque tiene que ver con la novela, que es la palabra imaginación. Porque justamente esta novela de lo que trata, o sea, ya se dio como un avance del tema, etcétera, pero bueno, está Manuel M. Ponce, está Andrés Segovia, está Clementine Moriel, que era la pareja de Manuel M. Ponce, entonces uno podría pensar, bueno, se trata de este momento en el México de los 40, un momento en el que la música, había toda una discusión, ¿no? ¿Qué es la música mexicana? Entonces uno podría pensar, trata de eso y trata sobre estos músicos, sus composiciones, etcétera, pero no, nada más alejado, o sea, sí, pero no. Trata sobre otra cosa y se trata sobre la imaginación de los silenciados, de los que no figuraron en toda esta historia. Y a mí eso me parece muy significativo porque eso es justamente, claro que uno de mis grandes intereses, ¿no?, en la literatura y evidentemente de Marcos también. Entonces, bueno, platicarles nada más en 5 minutos para escuchar a Marcos sobre mi experiencia lectora con esta novela. Uno pensaría que es una reconstrucción histórica, ¿no? Porque, a ver, quien articula todo esto es Clementine Moriel. No me había acercado al micrófono hasta ahorita, ya me di cuenta. Es Clementine Moriel, ¿no? La pareja de Ponce. Y uno diría, bueno, va a hablar de Ponce y va a hablar de ella y su relación con Ponce. Y no habla de ella y su relación con Ponce. Es como darle la voz a alguien que no había tenido voz y que todo reventara. No es una voz digna o que intente dignificarse, es una voz enojada, potente, muy fuerte, muy erótica, pero el enojo llega a grados que nos coloca imágenes grotesquísimas. A mí lo que más me gustó de la novela fue los momentos en los que Clementine narraba.
Entonces, bueno, a ver, se mencionó que está la música, esa es una clave de lectura, pero también está la historia, porque mientras uno va leyendo, uno se va preguntando, bueno, ¿realmente esto pasó o no? Entonces, ese es el primer juego. Al lector se le pone en aprietos todo el tiempo. Y en aprietos a tal grado que llega un punto en el que es diabólico, diría yo. Es macabro, bastante macabro cómo se le coloca al lector. Porque resulta ser que el lector está jugando un papel muy importante allí, que lo terminamos de entender prácticamente en la última página de la novela, pero se nos va dando indicios de cuál es tu papel como lector. Pero al final nos cae la bomba de qué estuvimos haciendo nosotros todo ese tiempo. Entonces está la historia, está la música. ¿Por qué? Porque hay motivos musicales. Y es esto que les digo de leer otros lenguajes y aprender a descifrarlos. La música está allí como motivo, como personajes, pero también está la magia, está el tarot, está lo oculto, están las vidas de santos, ahí aparece una santa específica, liduvina, hay conjuros, ahí hay un conjuro que te dice cómo conjurar que te hagas invisible también. Entonces es justamente este juego de un montón de elementos que hay que ir decodificando y que forman parte de la narrativa. Yo quisiera ya cederle la palabra a Marcos, pero si yo se los platico nada más cómo es esta voz de Clementine, creo que no van a entenderlo si no escuchan una parte de esta voz. Entonces nada más quiero leer solo un fragmentito. Ok, bueno, nada más. Este es prácticamente, no el inicio de toda la novela, pero casi el inicio. Porque primero hay una nota editorial que es muy importante, y no quiero spoilear nada. Entonces, dice así, recordemos la pareja de Manuel Ponce. Nunca podrás leer nada de esto, ni espero que nadie lo lea. Es el diario donde cuento que una yegua gime porque las baldosas truenan. Es el zumbido de una jirafa, una sartén donde se calienta la mortadela. Es esa melcocha, y esa melcocha es ahora mi esencia, la que nunca descubres y enmascaras con tu idea. A mí me da igual que me distorsiones o que me idealices como princesa. O quizás soy el pasado que otro yo cree que vivió el yo que ahora espera. Eso soy para ti, solo la idea de una forma. Soy cada canción que compones y que me aérea a 4 tiempos en una aria regia. Y me salto a otra parte. Soy el rebote de un misterioso efecto. Soy más de lo que siempre has creído. En estas páginas todo eso será reducido a la historia de tu muerte y el triunfo de mi imaginación, de mi composición. La revancha para la que siempre se le ha negado el brinco en el filo del hacha. Canta así, canta asá, canta piano, andante, en sí y en fa, pero nunca te vas a esperar que yo aquí soy la que tiene el as, la descarada irrealidad de un mundo en el que tú no puedes entrar. Entonces, bueno, para cederle la voz a Marcos, quisiera preguntarte, ¿por qué elegiste a Clementine? ¿Por qué darle la voz a Clementine? ¿Quién es Clementine? ¿Qué te significa? ¿Y cómo decidiste darle esta voz específica, tan fuerte, tan potente a Clementine? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la presencia de todos ustedes. Es para mí un gustazo estar aquí con amigos de hace más de 20 años, con Emilio, con Hobart, con antiguos estudiantes, hoy amigos, con mi preciosa hermana, que es el vínculo más cercano de lo que yo sé que es familia. Cuando éramos niños nos criamos con caricaturas. La última Cortés Guadarrama que me queda y su preciosa hija que está aquí conmigo. Es para mí un gustazo estar acá después de viajar casi 40 horas desde el país donde estoy viviendo ahora. Y bueno, pues muchas gracias por todas las atenciones que han tenido conmigo, ¿no? Sí, en primer lugar tengo que decir que esta novela es un proyecto de años. La empecé a escribir hace, ¿qué será? Como unos 10 años, yo creo.
pero no sentía que el proyecto estaba logrado precisamente porque hacía falta una voz. La novela, en resumen, es la mezcla que yo intenté hacer, según yo, una mezcla perfecta entre música y literatura, pero no en el sentido en el que usualmente se trata la música en la literatura, en la cual se habla acerca de la influencia de un intervalo maldito, o se habla de cómo las tarantelas hacen bailar a las personas hasta enloquecer para curarse. No, yo lo que quería era que las letras se leyeran como música y la música como letra. Era un proyecto que tenía desde mucho tiempo atrás. Algún tiempo atrás intenté incluso ser guitarrista profesional, algo que no logré, afortunadamente, porque logré otras muchas cosas. Y esa voz que me faltaba, esa voz principal, la voz mandante, era Clema, ¿no? A ella le gustaba que le dijeran Clema. Ella misma afirmaba como Clema, ¿no? Para que no nos maremos cómo decirle si el nombre francés o no francés. Entonces Clema es la esposa de Manuel María Ponce. En alguna de las versiones que trabajé de esta novela, del manuscrito, ella estaba presente, pero no era la voz que lleva. Y yo coincido perfectamente contigo. Para mí una de las cosas que más me gusta de esta novela es ella. Es una voz potente, es la voz que comanda, es la voz que va dando unos tonos de música precisos para que el lector se vaya ubicando muy bien en cómo tiene que interpretar este juego textual, ¿no? Yo en este momento tengo la idea que la literatura es una máquina de belleza y una belleza se obtiene no solamente a través de ciertos rasgos que podemos asumir que generalmente es una persona o un objeto que es bello. También en la rareza hay belleza. Y en esas cuestiones raras siempre me he inclinado, siempre he estado de la parte de los vencidos, siempre he estado de la parte de los que constantemente van luchando, y dentro de ese sector de personas están los raros. Así es que esta voz de Clema está pensada desde este concepto de la rareza, pero una rareza fundamental que es contundente y que tiene incluso mucha más presencia de lo que fue su esposo, que su esposo, recordemos que es Manuel María Ponce. Todo el mundo conoce a Manuel María Ponce, es nuestro compositor de música clásica más conocido en el extranjero, gracias a su relación que tenía con Andrés Segovia. Sabemos mucho de él, pero nada de ella. Y algo de lo que más me sorprendió cuando leí el cartel de la presentación de esta novela es que dijeron, algo así, palabras más, palabras menos, lo que recuerdo que leí en Instagram. Esta novela intenta rescatar a Clema como su papel de soprano y escritora. Yo no sé si Clema era escritora, yo la inventé, yo la hice escritora. Y el hecho que alguien haya leído y haya creído eso, creo que hice buen trabajo, que alguien se imaginó que Clema es escritora, ¿no? Entonces, por ahí va, no sé si logré más o menos responder lo que me preguntabas. Gracias, Marcos. Me gustaría dar continuidad al tema de la música. Entonces, hablando de Ponce, recientemente el pianista Rodolfo Ritter grabó las obras poco conocidas de Ponce. Esto fue hace un par de meses. Y entrevistaron a Ritter y él lo que dijo era que Ponce, si bien es cierto lo que has dicho, Marcos, de que es una figura muy conocida, es conocida también por canciones como Estrellita, A la orilla del palmar. Y me parece que tal vez Caprichos pueda ser una manera de rescatar esta figura de Ponce un poco más a profundidad. Entiendo que esto es ficción, que esto es una obra literaria, pero al mismo tiempo creo que haces un favor a Ponce para ponerlo en otra luz. ¿Podrías hablarnos un poco de tu interés en Ponce? Sí, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, siempre dudé en decir, bueno, a las personas que aparecen en la novela, ¿les pongo su nombre de verdad o les pongo un nombre ficticio para que no vaya a tener algún día problemas si es que llego a alcanzar la fama de una demanda mortal por haberme pasado recordando y manchando quizá para algunos la memoria de personajes que tienen que ser sagrados? Yo me considero escritor, pero me gano la vida como profesor, y una de las cosas que siempre me gusta transmitir a mis estudiantes es que yo nunca veo a la tradición literaria
como aquellos monolitos que tienen que ser venerados, que tenemos que llevarle flores y cantarles una vez al año y ponerles una bandera, enseñarle un patriotismo. Para mí los clásicos, y estos clásicos se remontan desde nuestros textos más antiguos hasta lo que consideremos que es nuestra tradición más reciente, tenemos que siempre despeinarlos, tenemos que ponerles aretes, tenemos que ponerles un buen labial, porque la única manera de entender un mejor futuro es reinterpretando ese pasado. Yo me he dedicado a reinterpretar a un Manuel María Ponce un poco resentido con Andrés Segovia. Andrés Segovia me interesaba pintarlo como lo que yo lo he visto, un maldito fascista, un tipo así de derechas, hecho y duro, que hoy en día estaría votando por Vox, un tipo que decía esos malditos comunistas que me han robado mi casa, y eso sí pasó, los comunistas entraron a su casa y le robaron sus manuscritos, obviamente de ahí su odio, ¿no? Pero mi intención era recargarme en esos extremos y un tanto hablar de algo que conocen, quizá si hay aquí guitarristas me corregirán la nota. Todo el mundo sabe que Andrés Segovia le corregía la plana a las partituras de Manuel María Ponce y algunas veces esas correcturas de planas, pues con el paso de los años, cuando se va reinterpretando el pasado de lo que estoy diciendo, se ha descubierto que cometió errores y algunos guitarristas se han dedicado no a leer las propuestas de digitación de Andrés Segovia, sino a leer directamente los propios manuscritos de Ponce, ¿no? Otra cosa que me interesaba mucho es, viviendo en otra realidad, que influye vivir en otra realidad, que no es una realidad soñada. No he cumplido el sueño que quizá muchos mexicanos tienen de vivir en los países más democráticos como Noruega o no estar yo en Canadá, no, me he ido a un país precioso que tiene sus nociones culturales bien enraizadas y que es muy especial, y cada vez que yo he tenido oportunidad de convivir con ellos y les digo, mira, esto es Manuel María Ponce, escúchalo, lo escuchan y lo primero que me dicen, aquellos que tienen una cultura musical formada, me dicen, eso es un romántico, y me empiezan a hablar de compositores de música clásica románticos, y les digo, no, es un nacionalista, y se quedan, entonces el nacionalismo mexicano es romántico, y yo le digo, la historia es muy larga, dejémoslo ahí, disfruta solamente de lo que estás escuchando. Lo que quiero decir es que para mí Manuel María Ponce es una figura que creo que lo que quería destacar era su presencia universal y en ese sentido aprovechar de su universalidad para después oponerlo a algo mucho más local, mucho más de nuestra identidad latinoamericana, como puede ser lo que en aquel entonces era la música de rebeldía, lo que hoy equivaldría al reggaetón, odiado por muchos, pero ahí está, y hoy en día es una bandera de identidad cultural, revolucionaria. En aquel entonces el cha-cha-cha, el mambo, yo creo que no sería visto con ojos diferentes. Entonces, la construcción de María Ponce también la hago aprovechando esa internacionalidad, que un extranjero que no tiene relación con México inmediatamente dice, es un romántico, o poner esa internacionalidad romántica que habla con todo un mundo occidental, o ponerla a algo muy latino, muy de nosotros, como puede ser el cha-cha-cha y el mambo de Benny Moré. Gracias. Gracias, Marcos. Justo ahorita escuchándote, esto de que llama la atención de la música, el nacionalismo mexicano, si es romántico o no, ¿cómo es lo mexicano en cuanto a la música? Estoy pensando justo, bueno, en primer lugar, en que en la novela ocurren cosas rarísimas. Bueno, yo insisto, pues sí, insistimos en lo raro, pero que hay momentos en los cuales pareciera haber un discurso justo europeo muy democrático de las artes, las grandes artes, pero yo hasta lo anoté así en algún punto, como muy mexicanizado. Y esto en el discurso de Clema, justamente. Clema es una mujer, pues claro, muy leída, muy intelectual, etcétera, creativa, imaginativa, fuerte, pero que en su lenguaje, a ver, bueno, es que no me quiero adelantar con Goya, todo esto, pero que en su lenguaje esta sapiencia muy europea, pues aparte francesa, ¿no? Esta sapiencia la mexicaniza y de repente dice algo, es que bueno, tus huevitos zacatecanos.
O sea, sin contexto les doy como esa frase, pero es hilarante. O sea, hay un humor allí medio mexicano, muy mexicano, de lo que es el arte. Bueno, yo lo observé así, entonces nada más quería dejar esa notita respecto a lo que estás diciendo. Y otra cosa, respecto a los personajes, bueno, como Segovia y Ponce, también hay otros personajes. O sea, están los personajes que sí existieron, digamos, pues están ficcionalizados, pero hay otros personajes que, lo voy a decir así, solo sirven a la obra, de alguna forma. Son netamente pensados para la obra, es decir, mera ficción. Y hay un personaje, es que más bien todos los personajes tienen una especie de acercamiento con lo oculto, con la magia, con el conjuro, con pues el tarot. Clema está leyendo la leyenda áurea, justamente, y ahí hay un interés, ¿no? Por ese lado oculto, esa magia, los conjuros. Ahí hay una persona que ayuda en casa y que hace un conjuro, etcétera. Entonces yo quería preguntarte, a mí me llamó mucho la atención por obvias razones, por mi interés temático, pero aquí en la novela ocurre algo que me llamó la atención con todo eso, que es que cada búsqueda de estos recursos, de la magia, todo esto, termina en tal vez no funcionar como se esperaba, en todos los casos. Quería preguntarte, ¿por qué decidiste utilizar este tipo de recursos aquí? ¿Cómo trastoca o cuál era tu visión de cómo trastocaría o qué significaría dentro del discurso que tú querías armar sobre este momento y esta situación? Algo así. Cuando pensé, bueno, como se dan cuenta, la novela tiene bastante de todo, no solamente hay música, para aquellos que les gusta el tarot también hay tarot, conjuros, y para empezar quiero decir algo, el conjuro existe, no me lo inventé yo, el conjuro pertenece, me ganó la vida como profesor de la literatura más antigua que existe, me dedico desde la Edad Media ahora hasta la Ilustración, cada cambio de universidad me va aumentando la carga académica. Y este es un conjuro que existe no dentro de la tradición en lengua española, es un conjuro que existe en la tradición inglesa. A mí lo que me interesa de la magia, del conjuro, del espiritismo, hoy en día ya no me dedico tanto a leer tantas vidas de santos, sino me dedico a leer espiritistas. El cambio tenía que ser, es evidente, ¿no? Ahora me dedico a leer a Kardec, a Hasdeu, están presentes ahí conmigo todo el tiempo. Lo que me gusta de este tipo de mensajes, de la magia, de la apariencia, es el arte de lo invisible. Y creo que en la invisibilidad está la seducción de los principales amores de la vida. Todos nosotros nos hemos enamorado en la vida, sabemos de lo que son nuestros placeres. ¿Alguien puede decirme cómo se ve, cómo es? Es invisible. Lo más sagrado que hay, aquello que nos constituye y que nos da esa personalidad, el ritual que hacemos para decirnos yo soy Emilio Sánchez, yo soy Carla Carrión, es invisible, pero es esencial para que nosotros estemos bien. Para mí entonces, todo lo que ocurre en la novela, en el aspecto de los conjuros, la magia, es la invisibilidad necesaria para el orden, la armonía del día a día que necesitamos para decir soy yo. Y obviamente en una novela esa identidad de soy yo se le ha dado a través de muchos referentes reales, no reales e invisibles. Como buen espiritista, entonces, pensé esta novela, por ella aparece Ala Kardec, lo he leído bastante, Hasdeu también, pensé en mostrarles un teatro para que ustedes crean en la ilusión y a través de esa ilusión logren establecer un vínculo que les ayude a interpretar la novela. El papel del intérprete en esta novela es fundamental, así como un intérprete de música clásica es fundamental, en esta novela también lo es. Gracias, Marcos. Siguiendo con el tema de la música, esta novela presenta dos universos musicales, uno que podríamos llamar culto, donde están Ponce y donde están Carlos Chávez,
y otros guitarristas clásicos, y uno popular. Y en el popular, Marcos crea una atmósfera muy verosímil, muy divertida de lo que son los soneros cubanos que vivían en México en los años 40. Como ustedes sabrán, Benny Moré estuvo en México más o menos desde el 46 hasta el 52 y aquí alcanzó la cúspide de la fama. Y me gustaría, Marcos, preguntarte, en la novela hay como esos dos mundos que aparentemente se enfrentan, pero que van de la mano también. Es decir, el mundo de la música popular y el mundo de lo que podemos decir música culta. Me parece que eso refiere mucho otra vez a tu obra oximorónica, es decir, de contrastes. ¿Podrías hablarnos de cuál es la función de hacer este choque? Que a mí me parece que literariamente es muy, muy funcional. Funciona muy bien poner a Ponce y a Benny Moré, por otra parte. Muchas gracias. Así como empezamos hablando, yo estoy de acuerdo con lo que se ha señalado en esta mesa. Efectivamente, no es una novela convencional, es decir, si trataran de establecerla, se trata de una novela histórica, se trata de una novela de amor, es una novela que reúne varios ejes de distintas narrativas. Bien, a partir de concebir la rareza como belleza, muchas veces para destacarla tenemos que recurrir a los extremos. Para mí, una de las músicas más refinadas que se han hecho para el instrumento que más amo, que es la guitarra, prácticamente yo a través de la guitarra he podido tener el contacto corporal con otras músicas. La guitarra me llevó a la música clásica seria, ¿no? Me llevó a escuchar a Sostakovich, y de Sostakovich me llevó a otros autores, compositores rusos. La guitarra me llevó al jazz, del jazz al rock progresivo, del rock progresivo al metal. Gracias a esos contrastes, a través de la belleza de la música de Ponce, necesitaba algo que también fuera muy propio del contraste identitario del que estoy hablando. Y la manera donde creo que encontré eso fue en uno de los artistas que más me gustan, que es Benny Moré. Dicen que toda novela en el fondo es un retrato de la persona que les está hablando. ¿Y por qué Benny Moré? Benny Moré recurría a nuestras memorias, ¿no? ¿Cuántos viajes no hicimos desde la Ciudad de México a Veracruz escuchando Benny Moré en el coche, cortesía de nuestro padre, de nuestro papá que nos lo ponía? Y en el fondo, ese tipo de educación inconsciente que transmiten los padres a los hijos va quedando. Para mí, Benny Moré, entonces, significa melancolía, gusto y una entrega muy pasional, que la veía incluso en nuestro padre, alejado completamente de estas elaboraciones complicadísimas, tonalidades, juegos de armonías como las que son Manuel María Ponce. Yo necesitaba los extremos, yo necesitaba construir rareza para ofrecer eso es rumano, para ofrecer una máquina de belleza, ¿de acuerdo? Para mí, la literatura así es visto. Y hoy en día podría asegurar que también es una máquina de resistencia. Necesitamos que se le dé espacio a la rareza como un medio de resistencia. Me van a permitir un poco el paréntesis, pero bueno, ahora animado por este premio, por supuesto que he escrito más, ya terminé mi tercera novela y el tema de esa novela pues tiene que ver con las cosas que ahora vivo en la región que habito, ¿no? A mí me llama mucho la atención que aquí, por ejemplo, no se habla absolutamente nada de la guerra de Ucrania y de lo que está pasando. Es la frontera más grande que comparte con Rumania. Y una de las cosas que más me llama la atención es que los soldados, según Andrei Kurkov, que es el escritor ucraniano más traducido, los soldados que estaban peleando antes no estaban interesados en la literatura. Después que empezaron a pelear, se empezaron a interesar más y más y más en su propia historia nacional, pero también en la poesía, es decir, también en la belleza y también en la literatura más rara que explicara lo que están ahora tratando que pelear. Así pues, para mí la literatura es la concepción de una máquina de rareza como belleza, pero también una manera de establecer una resistencia muy necesaria en nuestros tiempos. Gracias, Marcos. Yo sé, sí. Bueno, sí, gracias.
Yo decía, no me quería adelantar como a esto. Es que sé que ustedes escuchan porque son muchos temas, porque lo son. Así, porque lo son bastantes temas. O sea, es un solo tema el de la novela, pero está compuesto, es que la clave es composición e interpretación. Por eso decía, el lector tiene un rol muy importante aquí, muy, muy importante. Y es una composición, justamente se jala diferentes elementos y se componen de cierta forma y ya quien se acerque lo puede interpretar y darle un sentido, ¿no? Porque también está la otra parte, además de música, historia de la música en México, el espiritismo con Kardec, la magia. Además de todo eso, también está pues el grabado. Sí, me parece un punto muy importante hablar de Goya en esta novela. Goya, que probablemente todos aquí conocen, algún grabado de Goya, pues es un gran tema de esta novela. Porque bueno, y creo que es muy significativo pues para el título de la novela, Caprichos. Aquí hay un juego porque bueno, se entiende en un primer momento que el título de la novela es Caprichos por los caprichos de Ponce. ¿Se entiende eso? Sin embargo, la pregunta, conforme uno va avanzando, a ver, ¿de qué caprichos realmente estamos hablando? Si quieres, bueno, ahorita nos puedes explicar a todos qué son los caprichos desde el nivel musical, que es algo bien específico, pero vamos avanzando, la lectura es saber, ¿realmente en algún punto se habla de los caprichos de Ponce, de esos caprichos específicamente? Porque también están los caprichos de Goya, justamente, y la novela sigue una estructura de acuerdo con esos caprichos de Goya, con títulos de grabados de Goya. Y me parece muy importante y tiene que ver, pues, yo insisto con Clema, o sea, tiene que ver justamente con estos contrapuntos de los que hablaba Marcos, que hay veces en que hay que irse a extremos. Y Clema utiliza justamente este grotesco de Goya para expresar. Y ella lo enuncia así, a mí me interesa Goya por esto y esto y esto y el otro. Yo quería preguntarte, bueno, que nos platiques un poco qué onda con estos caprichos. Y bueno, también queda la duda, conforme uno va avanzando, sí, bueno, ¿quién está componiendo realmente? O sea, es lo mismo, ¿de quién son los caprichos de los que se habla realmente en la novela? Y por lo tanto, ¿quién realmente está componiendo todo? Entonces, bueno, para que nos platiques un poco de Goya, qué son los caprichos y… Muchas gracias. Hay preguntas que no van a tener respuesta, ¿no? Yo mismo empiezo respondiendo al final, es decir, al terminar esta novela digo, bueno, ¿quién está contando esta historia? ¿Es Clema? ¿Son los caprichos de Ponce? ¿O es el autor de la novela? ¿No? Eso ya se los dejo a ustedes, ahí lo encuentran. Como los dije, yo llegué a muchas etapas de distintas manifestaciones artísticas, incluidas la pintura, concretamente el grabado, a través de la guitarra. Entonces yo no conocía a Goya, yo primero conocí a Mario Castelnuovo Tedesco, que fue el compositor de 24 caprichos para las manos nuevamente de Andrés Segovia. Castelnuovo Tedesco, también un compositor de la misma generación de Ponce, italiano. Cuando escuché la obra quedé fascinado con tantos temas, tantos motivos intrincados, metidos en 24 partes. Los caprichos sí o sí tienen que tener 24 partes porque se tiene que utilizar todos los extremos de la tonalidad occidental. Y además son composiciones donde el compositor y el intérprete pueden mostrar su virtuosismo y su brío. Intentaba rescatar esa idea. Pero después dije, bueno, hay que ver por qué Mario Castelnuovo Tedesco está inspirado en los caprichos de Goya, y ahí es cuando vi a Goya. Y entonces ahí me vino la pregunta, ¿cómo es posible que la Ilustración, donde se supone que el siglo XVIII es donde va a venir la razón, donde por primera vez el arte tiene que ser pedagógico, si no, no tiene razón de ser, en ese siglo tiene que existir la figura de un pintor
que nos habla de lo grotesco, de las brujas, de estos elementos que en teoría no tendrían razón de ser en el siglo de las luces, en el siglo XVIII, donde todo se supone que es derivado de la razón y del entendimiento, la creación de los espacios, el arte neoclásico. Y en España tenemos este señor que nos presenta unos personajes prácticamente que son bastante vomitivos muchas veces. A mí me sirvió mucho de eso para establecer que muchas cosas que hacemos en la vida, entre ellas recuerdo la amistad, tiene mucho de goyesco, ¿no? La amistad es bella, como lo pinta Goya, pero también en esos recovecos más profundos hay una figura ahí de Quasimodo, hay un enano que se retuerce, hay una bruja que está ahí detrás de ese, hola, ¿cómo estás? Me alegro verte. Ahí por debajo hay algo que está presente en todos nosotros. Y eso también quería reflejarlo en la novela. Esas relaciones entre amigos, porque Andrés Segovia y Manuel María Ponce son amigos de años, se escribieron cartas durante más de 40 años, se visitaban los unos a los otros. Hay uno de los más importantes biógrafos de Ponce, ahora olvido el nombre, el apellido es Castro, está publicado el libro por el Conaculta. Muchas fotos que están aquí, hoy en día están en el Archivo General de la Nación y en el Museo de Aguascalientes. Pueden ver a Ponce con el presbítero Brambila, que aparece, también es un personaje real, el presbítero que lee el tarot es real. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí era muy necesario mostrar esta parte grotesca en vínculos de amistad que se supone que son puros, que se supone que son sinceros y llanos. No, para mí en toda amistad profunda y bien sentida hay esa parte oscura y negra. Y aquí creo que me detengo, que no sé si ya tenemos tiempo sobre nosotros. ¿Va a haber tiempo para preguntas del público? Sí. Preguntas del público hacia el autor, comentarios. Nos quedan solo unos cuantos minutos. Y si no lo hay, entonces, Marcos, por último, muy breve, porque tenemos que entregar la sala en 5 minutos, me gustaría referir a una expresión que usaste en tu discurso cuando recibiste el premio Sergio Galindo. Si no me equivoco, dijiste que la literatura es un acto de magia. Y sé que ya explicaste un poco cuál es el vínculo de la magia con lo que somos, pero creo que hay mucho más que compartir. Entonces, bueno, si pudieras hablarnos de ese tema. Claro que sí. Y la mejor manera de responder, si me permiten, es leyéndoles un fragmento más de la novela. Espero que les hayamos despertado la curiosidad de querer leerla, de que la quieran comprar. De verdad que créanme que en un proyecto que lleva más de 10 años de escritura, no le falta respeto al lector. Si algo guardo aquí es mucho respeto por el lector, entonces si compran esta novela no va a ser en balde, creo yo. Esta para mí es una de las partes que responden a la pregunta de Emilio y que también a mí me gusta mucho, ¿vale? Nuevamente es la voz de Clema. Clema para mí es fundamental y dice así: Clema Ponce Mauriel dio clases de piano con sombrero. Odiaba dar clases a los niños. Era tan mala pedagoga que solo tuve hartazgos y agobios, como de condensación negra en la retorta que destila pesada agua gorda. Pero de todas las malas, recuerda una en especial, una de esas que, sin pretenderlo, en una parte del cerebro se quedan incrustadas junto con algunas poesías memorizadas en la infancia de fresas y sandías. O la temblorina de tu mano, Manuel, al tratar de meter tu índice en el asa de la taza de café favorita, culpa de tu mal que hasta la voz te fue cambiando. Todo ese deterioro era tan notorio como va a lo crudo, a lo tostado. Y aquí viene la descripción, ¿no? Que es algo autobiográfica. Fue en París. Teníamos tan poco dinero en ese entonces. ¿Recuerdas, Manuel? Que era eso de dar las clases para niños o lavar pisos y trastes en casas ajenas. A mí me daba igual. En las dos cosas lo pasaba mal. Esta creo que no te la conté como debería ser. O a lo mejor la yo del pasado que ahora creo que dijo e hizo cosas, la yo de ahora, mejor dicho, la que seré al terminar esta frase con una coma, ella quiere que mienta con la siguiente verdad, tan henchida como la planta rodante del desierto que a nadie importa su rastro, salvo los alacranes lacerados y al vendaval mentado. Toqué el timbre de una lujosa casa en la calle Oller.
Me abrió la puerta un señor más bien bajito, en perfecto traje de bombín negros. Me extrañó que usara sombrero dentro de su rica casa. Me invitó a pasar y subimos 5 pisos en escaleras de caracol que zigzagueaban de izquierda a derecha, como torre de catedral transilvana. Atravesamos 2 pasillos, uno ondulado, otro de forma de cono. La parte angosta remataba en un antiguo balcón barroco reformado que nos sacó a una habitación amplia e iluminada por 2 largas y estrechas ventanas. Estaba a punto de creer que al laberinto había entrado y que o bien vería a Teseo o al Minotauro. Llegó este último con cuerpo de niño, salió de una puerta para perro debajo de un portón de 2 alas que con candado estaban cerradas. El hombre de traje y bombín se sentó en una esquina a mi espalda y la de su pequeño Minotauro. Era un niño, pero con máscara de toro, tan realista que de cualquier producción de ópera de Wagner sería la envidia. El padre no le pidió que se quitara su máscara de la cara o su juguete para espantar, como quizás el niño le llamaba, y con ella tuve que empezar mi clase. Cuando toqué los primeros acordes, el papá de traje y bombín me dijo con voz de barítono: le pido por favor que se ponga ese sombrero de playa que cuelga en la cortina de malla. Acepté la rara petición y empecé mi clase ensombrerada. Ya no recuerdo más si la clase fue buena o mala, si me quité el sombrero de playa nada más terminar, o si por descuido a la calle me iba con el sombrero puesto, o de cómo salí después de recibir mi paga de esa extraña laberíntica casa. Solo te quería decir, y solo me quería acordar con cierta distancia, la que el marino tiene de la isla donde no desembarca, pero ve en lontananza, que esa clase fue en una habitación rara con 2 ensombrerados y un niño minotauro. En su momento no entendí lo que pasaba en esa casa, pero ahora lo comprendo bien. Y te quiero decir que si una nueva enfermera tocara mi puerta, la recibiría con peluca y lentejuelas de cola de sirena, y a ti te pondría de tritón orejas que simulan orejas puntiagudas y branquias rosadas donde no te cuelga la papada. La haría entrar en el laberinto de mi dolor y le pediría con toda la educación del mundo: por favor, póngase la diadema de unicornio que está sobre la mesa antes de inyectar la morfina que todo serena. Muchas gracias. ¿Doy por terminado? ¿Quieres? Sí. Sí, y doy constancia. Sí. Bien, damos por terminada la presentación de Caprichos y continuaremos hacia las constancias. Bueno, pues voy a entregar constancia a Marcos Ángel Cortés Guadarrama de su participación. Bueno, ya hay un premio. A Juan Emilio Sánchez Menéndez, perdón, iba a decir Méndez. Gracias. Y bueno, la mía, soy Carla Carrión. Y pues les agradecemos mucho estar aquí presentes. Ojalá les haya despertado la curiosidad de leer la novela. Hay muchísimo que interpretar, hay muchísimo que llama la atención, hay para todos los gustos, para quien le gusta la música, para quien le gusta la magia, para quien simplemente le da curiosidad este momento en México, quien le da curiosidad escuchar una voz que no ha sido escuchada, y pues sobre todo para quien le interese la imaginación pura y dura y crear desde la imaginación. Entonces les agradecemos mucho. El autor va a estar aquí firmando, sin duda. Bueno, no sé si allá atrás, perdón, allá atrás va a estar firmando. Entonces, gracias Marcos. Gracias por venir, gracias.